Nunca imaginé que mi reportaje sobre la deforestación del Amazonas terminaría en una lucha por la supervivencia en su impenetrable selva. Me llamo Gleb Savitsky, tengo 34 años y soy periodista especializado en temas medioambientales. Volaba en el vuelo Manaos-Belén para reunirme con activistas que defienden los derechos de los pueblos indígenas del Amazonas. Recuerdo cada segundo de aquella mañana. El vuelo se retrasó 2 horas debido a la revisión de una avería. La azafata Isabela, de finos rasgos y un moño oscuro perfectamente recogido, tranquilizaba a los pasajeros. Es solo un procedimiento estándar. Despegamos sobre las 11 de la mañana. En el avión viajaban 143 pasajeros. Recuerdo ese número del anuncio del capitán. Aproximadamente 1 hora después del despegue, comenzaron las turbulencias. Al principio, leves, habituales. Incluso seguí trabajando en el artículo en mi portátil. Entonces, el avión se sacudió con tal fuerza que mi portátil salió volando y golpeó el techo de la cabina. Las máscaras de oxígeno cayeron y la gente gritó. Alcancé a ponerme la máscara y abrocharme el cinturón de seguridad. ¡Atención! Habla el capitán. Tenemos un fallo en el sistema hidráulico y problemas con el motor. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Estas palabras sonaron tan tranquilas que, por un instante, pensé que era una broma o un simulacro. Pero, al segundo siguiente, el avión se inclinó bruscamente y supe que todo era real. Caíamos. A través de la ventanilla veía la interminable alfombra verde de la selva que se acercaba a una velocidad aterradora. Una mujer con un niño frente a mí sollozaba histéricamente, abrazando al pequeño, de unos 5 años. A mi lado se sentaba un hombre canoso con gafas, el profesor Eduardo Méndez, como supe después. Apretaba los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, pero su rostro mostraba una extraña calma. «Inclínense hacia adelante y cúbranse la cabeza con las manos», gritaba Isabela, intentando superar el sonido de la sirena de emergencia y el llanto de los pasajeros. Seguí sus instrucciones, me abracé a las rodillas y cerré los ojos. En mi mente desfilaron imágenes de mis padres, mi hermana, mi apartamento en San Petersburgo. De repente, el avión se estremeció con un golpe terrible. Se oyó un sonido de metal retorciéndose, luego otro golpe, aún más fuerte. Nos zarandeaban de un lado a otro como a un juguete. Me golpeé la cabeza contra el respaldo del asiento delantero y sentí un hilo tibio de sangre en la frente. Los compartimentos de equipaje se abrieron y sobre nosotros cayeron bolsos, maletas. Alguien gritaba, alguien rezaba. El avión se deslizaba por el suelo, cortando las copas de los árboles, luego giró y, por un segundo, pareció flotar en el aire antes de estrellarse contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Se hizo el silencio. Un silencio tan absoluto que pensé que había muerto. Pero el dolor en las costillas y en la cabeza indicaba lo contrario. Al abrir los ojos, vi humo y metal retorcido. El fuselaje se había roto en varias partes. Yo estaba sentado en la sección central, que por algún milagro había permanecido relativamente intacta. «Todos los que puedan moverse, salgan del avión inmediatamente», era la voz del copiloto, un joven con la cara ensangrentada. «Hay riesgo de incendio». Me desabroché el cinturón e intenté levantarme. Las piernas me fallaron, pero me sujeté al respaldo del asiento. Cerca de mí, el profesor Eduardo ayudaba a levantarse a la mujer con el niño. El niño no se movía y se me encogió el corazón, pero, al segundo siguiente, abrió los ojos y lloró en silencio. Estaba vivo. Salimos por una grieta en el fuselaje. Afuera nos esperaba una pared de selva impenetrable y un calor sofocante. El termómetro de mi reloj marcaba 38 grados. La humedad era tan alta que parecía que se podía beber el aire. Durante la hora siguiente, los que podían moverse ayudaron a sacar a los heridos y los cuerpos de los fallecidos. Éramos 23 personas capaces de estar de pie, o al menos sentados.
Los demás. No quiero recordar lo que vi entre los restos. Algunas imágenes permanecerán conmigo para siempre en mis pesadillas. Entre los supervivientes se encontraban el copiloto Ricardo Oliveira, de 27 años, con una fractura en el brazo y un profundo corte en la cara. La azafata Isabel Acosta, de 32 años, con contusiones y una dislocación en el hombro. El profesor de biología Eduardo Méndez, de 61 años, con una herida en la cabeza. La madre con su hijo, Luisa y Mateus Santos, de 34 y 5 años. Una pareja de turistas alemanes, Helmut y Greta Wagner, ambos de unos 50 años. El ingeniero de una compañía petrolera Fernando Gómez, de 43 años. La estudiante de antropología Natalia Reyes, de 22 años. El médico Víctor Lima, de 48 años, con una fractura en la pierna. Y otros 12 pasajeros con diversas lesiones, cuyos nombres recordé más tarde. El capitán y el primer piloto murieron en el impacto. Ricardo, el copiloto, fue el único miembro superviviente de la tripulación, además de Isabela. ¿Dónde estamos?, le pregunté a Ricardo cuando nos reunimos en una pequeña explanada junto a los restos. Él negó con la cabeza. Nos desviamos de la ruta debido a un frente tormentoso, las últimas coordenadas que vi. Se quedó callado, intentando recordar. Estamos a unos 800 kilómetros de la ciudad grande más cercana, en el corazón del Amazonas. 800 kilómetros de selva impenetrable. Esa cifra me golpeó más fuerte que el propio avión. ¿Nos buscarán?, preguntó Luisa, abrazando a su hijo. Sí, respondió Ricardo con firmeza. Tuvimos tiempo de enviar una señal de socorro. Pero... vaciló. El territorio es enorme. Podrían pasar varios días antes de que nos encuentren. Varios días en la selva con este calor y humedad. Con heridos, sin suficiente agua ni comida. Entre depredadores y criaturas venenosas. El profesor Eduardo Méndez echó un vistazo a su alrededor y dijo en voz baja: He estudiado estos bosques durante 30 años. Créanme, varios días es una previsión optimista. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos rojo sangre. Oíamos los sonidos de la selva, gritos de pájaros, chirridos de insectos, extraños crujidos en el sotobosque. Nos esperaba la primera noche en la Amazonía. Y nadie sabía cuántas noches así nos quedaban por delante. La oscuridad inminente nos obligó a actuar con rapidez. El doctor Víctor Lima, a pesar de tener una pierna rota, dirigía la administración de los primeros auxilios. Usamos los botiquines del avión e improvisamos con lo que pudimos encontrar. Isabela rompió su blusa del uniforme para hacer vendajes. Yo ayudaba a fijar las fracturas con fragmentos de paneles de plástico del interior. Hay que recoger todos los recursos valiosos del avión, dijo Ricardo, haciendo una mueca de dolor por su brazo roto. Comida, agua, medicinas, ropa, aparatos electrónicos, todo lo que pueda servir. Nos dividimos en grupos. Yo, Fernando y Helmut fuimos a buscar agua potable y comida a la parte trasera del avión, donde estaba la cocina. Abrirse paso entre el metal destrozado era peligroso. Los bordes afilados amenazaban con nuevas heridas. «Cuidado», advirtió Fernando mientras yo me escurría por un estrecho pasillo. El combustible podría incendiarse a la menor chispa. El olor a queroseno de aviación se mezclaba con el metálico olor de la sangre y el dulzón aroma de las flores tropicales que entraba desde fuera. El contraste era surrealista. En los armarios que quedaban intactos, encontramos unas 30 botellas de agua de 1 litro, almuerzos envasados, sobre todo sándwiches fríos y ensaladas, bolsas de frutos secos y galletas. No era mucho para 23 personas, pero era algo. Cuando volvimos, los demás grupos también habían traído sus hallazgos: botiquines, chalecos salvavidas con silbatos de señalización y pequeñas linternas, algunas mantas, almohadas, incluso la maleta de ropa de alguien. Natalia, una estudiante de antropología, sostenía una tableta y varios teléfonos inteligentes. La mayoría están rotos, pero esta tableta parece que funciona, y 3 teléfonos se encienden.
No hay cobertura, añadió sombríamente uno de los pasajeros, un hombre mayor llamado João. Lo he comprobado. Ahorren la batería, aconsejó Ricardo. Todavía podrían sernos útiles. El sol casi se había ocultado, y el crepúsculo tropical avanzaba con una rapidez aterradora. Eduardo Méndez nos reunió en un círculo. Necesitamos un refugio y fuego, ahora mismo. Aquí es peligroso por la noche. ¿Podemos usar el avión como refugio?, preguntó Greta, la esposa de Helmut. Ricardo negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. El combustible podría incendiarse. Además, los restos son inestables, podrían derrumbarse. Entonces tenemos que construir un refugio provisional, dije, recordando artículos sobre supervivencia que había leído una vez para un reportaje, con ramas y escombros. El profesor Eduardo asintió. Y necesitamos fuego, no solo para calentarnos e iluminarnos, sino también para ahuyentar a los depredadores. Los jaguares evitan el fuego. Al oír la palabra jaguares, Luisa abrazó con más fuerza al pequeño Mateus. El niño no lloraba, pero sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. Nos dividimos de nuevo. Una parte del grupo, liderada por Eduardo, se fue a recoger ramas adecuadas para el refugio. Otros, entre ellos Fernando y yo, buscábamos todo lo que pudiera arder: papel, tela, hojas secas. La noche en la selva cayó de repente, como si alguien hubiera apagado la luz. Los sonidos cambiaron. El coro diurno de pájaros se había transformado en chirridos de insectos y misteriosos crujidos. En la distancia se oyó un rugido que nos puso la piel de gallina. «Un jaguar», dijo Eduardo en voz baja. «Pero está lejos». Trabajábamos a la luz de las linternas de los chalecos salvavidas, diminutas, pero que al menos daban algo de luz. Ricardo intentaba encender un fuego con un mechero que había encontrado a uno de los pasajeros, pero la humedad lo impedía. «Necesitamos yesca más seca», dijo, accionando el mechero con irritación. Recordé mi bloc de notas, que milagrosamente había quedado en el bolsillo de mi chaqueta. Arranqué varias hojas y las enrollé en cordeles apretados. «Prueba esto». A la tercera, el papel prendió. Añadimos con cuidado ramitas finas y secas, luego otras más gruesas. La llama creció, proyectando sombras danzantes sobre nuestros rostros y los árboles circundantes. A su luz, la selva parecía aún más siniestra. La espesa oscuridad entre los troncos ocultaba peligros desconocidos. A medianoche, habíamos construido un refugio primitivo con ramas, hojas y restos del avión. No nos protegería de una lluvia fuerte, pero al menos daba cierta sensación de seguridad. Los heridos fueron colocados en el centro, cerca de la hoguera. El doctor Víctor, superando su propio dolor, seguía examinando a los heridos. 3 de ellos podrían tener hemorragias internas, nos dijo en voz baja a Ricardo y a mí. Necesitan atención médica, y pronto. ¿Cuánto tiempo tienen?, preguntó Ricardo. Víctor negó con la cabeza. 2 días, quizá 3. Sin cirugía. Él no terminó la frase, pero lo entendimos. Ricardo apretó los puños. Nos encontrarán para entonces. Tienen que encontrarnos. Yo no estaba tan seguro, pero me callé. En lugar de eso, pregunté: ¿qué pasa con el agua? ¿Cuántas provisiones tenemos? 30 litros, respondió Isabela, uniéndose a nosotros. Tenía el hombro inmovilizado con un vendaje improvisado. Con este calor y teniendo en cuenta a los heridos, nos durará 2 días, 3 como mucho. Tenemos que encontrar una fuente de agua potable, dije. Mañana al amanecer. Y comida, añadió Eduardo. En la selva hay muchas plantas comestibles, pero aún más venenosas. Puedo ayudar a identificar lo que es seguro. Distribuimos la primera guardia. Fernando, Natalia y yo debíamos vigilar la fogata y los alrededores las primeras 3 horas. Los demás intentaban dormir, algo que parecía casi imposible en estas condiciones. Sentado junto a la fogata, observé las llamas y escuché los sonidos de la selva.
Natalia lloraba en silencio, tratando de ocultar sus lágrimas. Dije suavemente. Saldremos de aquí. Ella levantó hacia mí sus ojos enrojecidos. Se suponía que iba a reunirme con la tribu Yanomami. Estudiar su cultura para la tesis. Ahora. Hizo un gesto con la mano hacia la selva oscura. Ahora yo misma soy parte de esta selva. Quizás sea el destino, intenté bromear. La inmersión más profunda en una investigación antropológica. Ella sonrió débilmente. Tal vez. Pero preferiría observar la supervivencia en la naturaleza salvaje a ser participante. Fernando, sentado al otro lado de la fogata, dijo en voz baja. Mi padre era de la tribu Tucano. Me enseñó que la selva no es un enemigo. Es como un maestro estricto. Puede castigarte por un error, pero también recompensarte por el respeto y el conocimiento. Tu padre era un hombre sabio. Asentí. Espero que sus lecciones nos ayuden a sobrevivir. La noche se hizo eterna. Alrededor de las 3 de la madrugada comenzó un aguacero tropical, repentino y ensordecedor. El agua se filtraba a través de nuestro refugio primitivo, apagando la fogata a pesar de todos nuestros esfuerzos. Nos apiñamos alrededor de los heridos, tratando de protegerlos con nuestros cuerpos. La tormenta rugió durante aproximadamente 1 hora, y luego cesó tan repentinamente como había comenzado, dejándonos empapados hasta los huesos en la sofocante oscuridad. Con dificultad logramos reavivar el fuego, usando las últimas hojas secas de mi cuaderno y ramas relativamente secas que Eduardo había escondido previsoramente debajo de un pedazo del fuselaje. Al amanecer, vimos la verdadera magnitud de nuestra catástrofe. El avión había abierto una brecha en la selva de unos 300 metros de largo antes de detenerse por completo. Los restos estaban esparcidos por una vasta área. Y alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un océano verde e infinito. La Amazonía. Éramos un puñado de personas, perdidos en uno de los lugares más peligrosos e impenetrables del planeta. La mañana del tercer día comenzó con un descubrimiento inquietante. Nos quedaban menos de 10 litros de agua. El aguacero de la noche llenó algunos recipientes de plástico que habíamos colocado, pero no era suficiente. 3 heridos con hemorragias internas se encontraban en estado crítico. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años llamado Paulo, no llegó a ver el amanecer. Lo enterramos en una tumba poco profunda al borde del claro. Eduardo leyó una breve oración, aunque admitió no ser religioso. La tierra lo recibirá, dijo el profesor. Aquí todo vuelve a la naturaleza. Después del funeral, Ricardo nos reunió para una asamblea. Tenemos que decidir qué hacer a continuación. Esperar a que nos rescaten o intentar salir por nuestra cuenta. Las opiniones estaban divididas. Fernando, Eduardo y yo creíamos que debíamos permanecer en el lugar del accidente, para que fuera más fácil para los rescatistas encontrarnos. Otros, incluidos Natalia y Helmut, sugirieron moverse a lo largo del río que habíamos divisado a aproximadamente 1 kilómetro del campamento. Todos los grandes ríos del Amazonas conducen tarde o temprano a asentamientos, argumentó Natalia. Es nuestra mejor oportunidad. Con la velocidad de movimiento que tenemos con los heridos, tardaremos semanas en recorrer una distancia significativa, replicó el doctor Víctor. Y algunos no tienen ese tiempo. Después de largos debates llegamos a un acuerdo. El grupo principal se quedaría en el campamento, y una pequeña expedición se dirigiría al río en busca de agua y para explorar la zona. Me ofrecí a ir al río junto con Fernando, Natalia y Eduardo. El profesor, a pesar de su edad, resultó ser resistente y, lo que es más importante, conocía bien la selva. Manténganse cerca unos de otros, nos instruyó mientras nos preparábamos para partir. No toquen las plantas con las manos desnudas. Cuiden el suelo. Las serpientes a menudo se camuflan entre las hojas caídas. Llevamos con nosotros botellas de agua vacías, lanzas improvisadas con restos del avión y uno de los teléfonos inteligentes que sobrevivió con GPS para marcar la ruta,
aunque todavía no había señal. Abrirse paso a través de la selva resultó ser una verdadera prueba. La humedad era tan alta que la ropa se pegaba al cuerpo a los pocos minutos de caminar. El aire, saturado de vapores y aromas de miles de plantas, parecía espeso como una sopa. El termómetro de mi reloj marcaba 38 grados a la sombra. «Miren por dónde pisan», ordenó Eduardo bruscamente mientras pasábamos por una zona de helechos. «¡Jararaca!». Me quedé paralizado. A escasos centímetros de mi pie, una serpiente yacía en el suelo, aproximadamente 1 metro de largo, con un característico patrón triangular en la piel. «Una víbora brasileña», explicó el profesor en voz baja, «muy venenosa. Sin el antídoto, su mordedura puede ser mortal». Rodeamos con cuidado a la serpiente que, afortunadamente, no mostró agresividad. Este encuentro nos obligó a movernos con aún más precaución, examinando cada palmo del camino. 1 hora más tarde, oímos el murmullo del agua. 15 minutos después, llegamos a un río. Ancho, con agua turbia y marrón, y una corriente rápida. «Es un afluente del Amazonas», dijo Eduardo, observando la corriente. «Por la dirección, debe desembocar en el cauce principal en algún punto hacia el este». «¿Se podría llegar a la civilización por él?», preguntó Natalia. El profesor se quedó pensativo. «Teóricamente sí, pero son cientos de kilómetros. Y este río podría ser el hogar de anacondas, caimanes y pirañas». Al oír mencionar las pirañas, me aparté instintivamente de la orilla. Fernando se dio cuenta y sonrió con sorna. «Las pirañas no son tan peligrosas como las pintan en las películas. Atacan principalmente a presas heridas o cuando el agua está turbia y el nivel de oxígeno es bajo. Lo que no excluye el peligro», añadió Eduardo. «Tened cuidado al sacar agua». Llenamos las botellas, procurando no adentrarnos mucho en el río. El agua estaba tibia y tenía un ligero sabor metálico. «Hay que potabilizarla antes de beberla», advirtió Eduardo. «Hirviéndola se matan la mayoría de los parásitos». Mientras estábamos en ello, vi algo en la orilla opuesta, una huella en el limo. «¿Es una huella humana?», pregunté, señalando la impresión. Eduardo entrecerró los ojos. «Posiblemente, pero podría ser antigua, o pertenecer a indígenas, que no siempre son amigables con los extraños». «Pero eso significa que aquí hay gente», exclamó Natalia, animada. «Quizás haya un poblado cerca». «¿O es la huella de un cazador que se ha adentrado a cientos de kilómetros de su casa?», cortó Fernando su entusiasmo. «En cualquier caso, tenemos que volver al campamento antes de que oscurezca». El regreso nos llevó más tiempo. Caminábamos más despacio por el peso de las botellas de agua. El sol ya se ponía cuando por fin vimos el humo de la hoguera de nuestro campamento. En el campamento nos esperaban noticias, buenas y malas. Ricardo, con la ayuda de Helmut, había construido una antena rudimentaria para la radiobaliza de emergencia que encontraron entre los restos de la cabina. Teóricamente, esto aumentaba las posibilidades de que los equipos de rescate detectaran nuestra señal. Pero la segunda herida con hemorragia interna, una joven llamada Carla, estaba agonizando. El doctor Víctor estaba haciendo todo lo posible, pero sin el equipo ni los medicamentos adecuados, sus posibilidades eran limitadas. «Necesita una operación», dijo sombríamente, «y una transfusión de sangre». Llevamos el agua justo a tiempo. Las reservas estaban prácticamente agotadas. Después de hervir el agua del río sobre el fuego, la repartimos entre todos, empezando por los heridos. Por la noche, me senté junto a la hoguera, escribiendo los acontecimientos del día en mi cuaderno medio empapado. Me ayudaba a mantener la cordura y me daba una ilusión de control sobre la situación. El pequeño Mateus se sentó a mi lado. El niño apenas había hablado desde el accidente, pero sus ojos seguían todo lo que sucedía con una atención impropia de su edad. «¿Estás escribiendo un libro?», preguntó de repente.
Algo así como un diario, respondí, sorprendido de que hablara. Estoy apuntando todo lo que nos está pasando. ¿Saldremos de aquí? Su voz era suave, pero sorprendentemente serena para un niño de 5 años. Le miré a los ojos, serios, y comprendí que no podía mentirle. No lo sé, Mateus, pero nos estamos esforzando mucho, y mucha gente inteligente nos está buscando, asintió, como aceptando la respuesta. Mamá dice que los ángeles nos protegen. Puede que tenga razón. Sonreí, aunque en el fondo dudaba que los ángeles se perdieran por esta parte del Amazonas. Carla murió por la noche. La enterramos junto a Paulo a la mañana siguiente. 21 supervivientes quedaban de los 23 iniciales. Y todos éramos conscientes de que la cuenta podría seguir si la ayuda no llegaba en los próximos días. El cuarto día trajo nuevos desafíos. Las provisiones de comida del avión se estaban agotando. Eduardo nos enseñó algunas plantas y frutos comestibles que se podían encontrar por la zona. Nueces de Brasil, palmitos, bayas silvestres. Pero no era suficiente. Necesitamos proteínas, dijo Fernando. Pescado, tal vez, pequeños animales. Con él y Helmut construimos unas cañas de pescar rudimentarias con alambre encontrado en los restos del avión e hilos deshilachados de la ropa. Como cebo utilizamos trozos de la comida que quedaba. Nos dirigimos al río y pasamos varias horas intentando pescar algo. Los resultados fueron modestos. 3 peces pequeños que Fernando identificó como seguros para el consumo. Pero incluso eso se consideró un éxito. Al volver al campamento, descubrimos que Eduardo y Natalia habían recogido una cantidad considerable de plantas y frutos comestibles. Isabela, con la ayuda de Greta, había construido un horno improvisado con partes metálicas del avión, donde se podía cocinar la comida de forma más eficiente. Aquella noche, tuvimos la primera cena de verdad desde el accidente. Pescado a la parrilla y un surtido de frutas tropicales. La comida era escasa, a cada uno nos tocó solo unos pocos bocados, pero eso nos insufló esperanza. Podemos sobrevivir aquí, dijo Ricardo mientras estábamos sentados alrededor de la fogata. Al menos hasta que nos encuentren. ¿Y si no nos encuentran?, preguntó Greta en voz baja. ¿Qué pasa si la señal de la baliza no llega? Un silencio denso se apoderó del ambiente. Entonces, Eduardo se aclaró la garganta. En ese caso, tendremos que encontrar el camino a casa nosotros mismos, pero no ahora. Primero debemos recuperar fuerzas, hacer acopio de provisiones, estudiar el terreno. Precipitarse en la jungla es un billete seguro a la muerte. Yo miraba las llamas y pensaba en lo rápido que había cambiado nuestra vida. Hace apenas una semana me preocupaban los plazos de entrega de los artículos, planeaba las vacaciones, discutía con mi novia por tonterías. Ahora todo eso me parecía tan lejano e insignificante. Aquí, en la jungla, la vida se había reducido a las necesidades más básicas. Agua, comida, refugio, seguridad. Y sin embargo, en esa simplicidad primitiva había algo purificador. Era como si todas las capas superficiales de la vida moderna hubieran sido eliminadas, dejando solo la esencia de la existencia humana. Me sorprendí pensando que, a pesar del peligro y la incertidumbre, me sentía más vivo que nunca. Con este pensamiento extraño, me quedé dormido bajo el cielo estrellado del Amazonas, que se vislumbraba a través del espeso dosel de la selva. Hacia el final de la primera semana, nuestro campamento había sufrido cambios significativos. Bajo la dirección de Eduardo y Fernando, construimos 3 chozas espaciosas, capaces de resistir los aguaceros tropicales. Utilizando los restos del avión y materiales naturales, creamos un sistema primitivo para recoger agua de lluvia, así como un ahumadero para conservar la carne y el pescado. Ricardo y Helmut mejoraron la radiobaliza de emergencia, elevando la antena cada día con largas varas de bambú. Isabela organizó un sistema de almacenamiento y distribución de alimentos, lo que previno conflictos. Empezamos a acostumbrarnos al ritmo de la jungla, madrugones al amanecer, trabajo activo durante las horas de la mañana, siesta en las horas de más calor, luego de nuevo trabajo hasta el atardecer
y acostarse temprano después de que cayera la noche. Sin embargo, nuestra situación seguía siendo crítica. El tercer pasajero con hemorragia interna, un hombre mayor llamado Antonio, murió al 5.º día. Otros 2 desarrollaron fiebre, posiblemente malaria u otra enfermedad tropical. Los medicamentos de los botiquines del avión se estaban agotando. Al 8.º día, Fernando, Natalia, un joven pasajero llamado Marcos y yo, nos fuimos a explorar más lejos a lo largo del río. Esperábamos encontrar signos de presencia humana o al menos fuentes de alimento más abundantes. Manténganse a la vista unos de otros, nos advirtió Eduardo. Y regresen antes del atardecer, sí o sí. Avanzamos río abajo, marcando el camino con muescas en los árboles. El río se fue ensanchando gradualmente, y la corriente se hizo más lenta. En los bancos de arena vimos huellas de varios animales, tal vez tapires o carpinchos. Es una buena señal, dijo Fernando. Donde hay grandes herbívoros, puede haber caza. Encontramos varios árboles frutales con frutos maduros y recogimos tantos como pudimos cargar. Natalia descubrió una plantación de yuca silvestre, una raíz rica en almidón. Hay que cocinarla bien, advirtió. Algunas variedades son venenosas si se comen crudas. Después de unas 4 horas de caminata, vimos algo que nos hizo detenernos en seco. En la orilla opuesta del río, en un pequeño claro, había una choza. Primitiva, hecha de ramas y hojas de palma, pero sin duda hecha por el hombre. ¡Gente!, exclamó Natalia, conteniendo el aliento. ¡Aquí hay gente! Nos quedamos parados, sin atrevernos a llamar a los potenciales habitantes de la choza. Eduardo nos había advertido que no todas las tribus del Amazonas eran amigables con los extraños. ¿Qué hacemos?, preguntó Marcos. ¿Intentamos cruzar el río? Fernando negó con la cabeza. El río es demasiado ancho y rápido aquí, y no sabemos quién vive en esa choza. Mejor volver al campamento y avisar a los demás. Mañana podemos organizar una expedición mejor preparada. Estuve de acuerdo con ese plan, aunque una parte de mí quería correr de inmediato hacia la choza, que me parecía el primer paso hacia el rescate. En el camino de regreso, Marcos, que iba delante, gritó de repente y cayó. Corrimos hacia él y vimos que tenía el pie atascado en una grieta entre las raíces. Intentar liberarse le provocó un esguince de tobillo severo. «No puedo caminar», gimió, con el rostro descompuesto por el dolor. Esto complicaba la situación. Faltaban al menos 3 horas de camino hasta el campamento, y Marcos pesaba unos 80 kilos. Sería extremadamente difícil llevarlo. Necesitamos hacer una camilla, decidió Fernando. De ramas y lianas. Pasamos alrededor de 1 hora fabricando una camilla primitiva. Para entonces, el sol ya comenzaba a ponerse. Estaba claro que no llegaríamos a tiempo para regresar antes del anochecer. Tendremos que pasar la noche aquí, dije, evaluando la situación. Es demasiado peligroso llevar a Marcos en la oscuridad a través de la jungla. Natalia parecía asustada. Pero no tenemos nada para acampar, ni comida, aparte de la fruta que recogimos, ni refugio, ni fuego. Entonces, tendremos que crearlos, respondió Fernando con calma. Gleb, ayúdame a encontrar un buen sitio para el campamento. Natalia, quédate con Marcos e intenta hacer algo con su pierna. Fernando y yo inspeccionamos rápidamente los alrededores y encontramos un pequeño claro a unos 50 metros del río. El lugar era relativamente seco y estaba protegido por todos lados por una densa vegetación. De vuelta con Natalia y Marcos, trasladamos al herido al lugar elegido. Luego, dividimos las tareas. Yo fui a recoger leña para la fogata, Fernando se dedicó a construir un refugio sencillo, y Natalia, que tenía conocimientos básicos de medicina, le inmovilizó el tobillo dislocado a Marcos con palos y lianas. Cuando regresé con un haz de ramas, Fernando ya había construido un cobertizo primitivo con hojas grandes y ramas. Pero el principal problema seguía siendo el fuego. No teníamos ni encendedor ni cerillas.
Habrá que hacerlo a la antigua usanza, dijo Fernando, eligiendo un palo seco y duro y un trozo de madera plano. El método de la fricción. Durante la siguiente hora, nos turnamos para intentar encender el fuego, haciendo girar el palo entre las palmas de las manos y creando fricción contra la tabla inferior. Resultó ser mucho más difícil que en las películas de supervivencia. Las palmas de nuestras manos se cubrieron de dolorosas ampollas, pero no hubo resultados. El sol casi se había ocultado cuando Fernando finalmente creó la primera chispa, que se convirtió en una brasa. Con cuidado, la trasladamos a la yesca preparada con hojas secas y hierba, y literalmente soplamos vida al fuego. La llama se encendió lenta pero segura. Cuando se fortaleció, todos sentimos un alivio increíble. El fuego en la jungla no es solo calor y luz, es la frontera entre la vida y la muerte. La noche en el campamento improvisado fue inquietante. Nos turnamos para vigilar la fogata, manteniendo el fuego encendido y escuchando los sonidos de la jungla. 2 veces escuchamos el rugido de un jaguar, lo suficientemente cerca como para que se nos pusieran los pelos de punta. No atacará mientras haya fuego, aseguró Fernando, pero su mano apretaba con más fuerza la lanza improvisada. Al amanecer empezó a llover, no torrencialmente, pero lo suficiente como para empaparnos hasta los huesos. El refugio, construido a toda prisa, tenía goteras por todas partes. Al amanecer estábamos agotados, empapados y hambrientos. Con los primeros rayos del sol, comenzamos el camino de regreso. Transportar a Marcos en una camilla por el suelo resbaladizo por la lluvia era difícil. Avanzábamos lentamente, deteniéndonos a menudo para descansar. Cada uno de nosotros entendía que en el campamento probablemente ya estaban entrando en pánico por nuestra ausencia. Alrededor del mediodía, cuando habíamos recorrido aproximadamente la mitad del camino, Natalia, que iba delante, se detuvo repentinamente y levantó la mano, pidiendo silencio. «Algo no va bien», susurró. Nos quedamos paralizados, escuchando. Al principio no oí nada inusual, los mismos sonidos de la jungla que nos habían acompañado todo el tiempo. Pero luego me di cuenta. Los pájaros callaban. La jungla, normalmente ruidosa, se había vuelto sospechosamente silenciosa. «Depredador», dijo Fernando en voz baja. «Posiblemente un jaguar». Lentamente bajamos la camilla con Marcos y nos pusimos a su alrededor, con las lanzas preparadas. La tensión aumentaba con cada segundo de silencio. Entonces lo vimos. Un magnífico jaguar de color dorado rojizo, deslizándose entre los árboles a unos 30 metros de nosotros. Se movía con una gracia increíble, casi silenciosamente a pesar de su tamaño. «No se muevan», dijo Fernando apenas audible. «No le miren a los ojos». El jaguar se detuvo, giró la cabeza hacia nosotros y olfateó. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que el depredador debía oírlo. Los segundos se estiraron hasta la eternidad. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, el jaguar se dio la vuelta y se ocultó en el sotobosque. Nos quedamos inmóviles durante varios minutos, sin creernos nuestra suerte. «No tenía hambre», dijo finalmente Fernando. «O decidió que éramos una presa demasiado peligrosa». Recorrimos el resto del camino en tenso silencio, mirando y escuchando constantemente. Cuando finalmente apareció el humo de la fogata de nuestro campamento base, sentimos un alivio como si hubiéramos regresado a casa. Nos recibieron con preocupación y alegría. Ricardo y Helmut ya estaban organizando un grupo de búsqueda. El doctor Víctor se ocupó de inmediato de la pierna de Marcos, y nosotros contamos sobre nuestro hallazgo. La cabaña en la orilla opuesta del río. La noticia provocó un animado debate. Algunos creían que era necesario enviar de inmediato una expedición a la cabaña, otros temían el contacto con una tribu desconocida.
Si son nativos, podrían conocer un camino corto hacia la civilización, argumentó Helmut. O podría ser una cabaña abandonada de cazadores, replicó Eduardo. Y el contacto con algunas tribus aisladas podría ser peligroso tanto para nosotros como para ellos. Después de una larga discusión, se decidió. Mañana un grupo más grande y mejor preparado iría a la cabaña. En él estarían Ricardo, Fernando, Eduardo, Helmut y yo. Y llevamos regalos, objetos metálicos del avión que podrían interesar a los nativos. Sin embargo, el destino dispuso otra cosa. Al amanecer del día siguiente, cuando nos preparábamos para partir, el cielo se cubrió de densas nubes. Comenzó una tormenta tropical de tal magnitud que era una locura salir del refugio. La lluvia no cesó en todo el día y toda la noche. El río se desbordó, inundando las zonas bajas de la selva. Nuestro campamento, afortunadamente, estaba en un terreno elevado, pero aún así se vio afectado por las corrientes de agua. Esta tormenta cambió nuestros planes y el paisaje circundante. Cuando al segundo día la lluvia finalmente cesó, descubrimos que el sendero hacia el río estaba arrasado y que el propio río se había transformado en un torrente impetuoso, imposible de cruzar. «Tendremos que esperar a que baje el agua», dijo Eduardo. «Podría tardar varios días». Este retraso supuso un duro golpe para la moral del grupo. Llevábamos ya 10 días en la selva, y la esperanza de un rescate pronto se desvanecía. Las reservas de medicamentos estaban llegando a su fin, y 2 enfermos de fiebre no mostraban signos de mejora. Por la noche, estaba sentado junto a la hoguera, escribiendo lo ocurrido en mi cuaderno, cuando Isabela se sentó a mi lado. Todavía llevaba el hombro en un cabestrillo improvisado, pero había aprendido a desenvolverse con una sola mano. «¿Qué escribes?», preguntó, mirando mis notas. «La crónica de nuestra supervivencia», respondí. «Si salimos de esta, podría ser la base para un artículo o incluso un libro». «¿Cuándo?», dijo ella con firmeza. «¿Cuándo salgamos de esta?». La miré con sorpresa. «¿Estás tan segura?», asintió. «Tengo que estarlo. La alternativa es rendirse y morir aquí. Y no estoy dispuesta a morir a los 32 años». Su determinación era contagiosa. Me di cuenta de que, durante estos días, muchos de nosotros nos habíamos resignado interiormente a la idea de que quizás no habría rescate. Nos habíamos adaptado a la vida en la selva, creando reservas, construyendo refugios más sólidos, como si nos preparáramos para quedarnos aquí para siempre. «Tienes razón», dije. «Debemos seguir creyendo en el rescate y hacer todo lo posible para ayudar a los rescatistas a encontrarnos». Al día siguiente, nos pusimos manos a la obra con renovadas energías para mejorar nuestra situación. Ricardo y Helmut continuaron trabajando en el radiofaro, intentando amplificar la señal. Yo propuse crear en el claro una enorme señal de SOS con los restos del avión que pudiera ser visible desde el aire. Trabajando en este proyecto, comprendí que nuestra supervivencia dependía no solo de la resistencia física, sino también de la capacidad de mantener la esperanza y la humanidad en condiciones extremas, y que la selva, con todos sus peligros, también podía ser nuestra aliada si aprendíamos a comprenderla y respetarla. Hacia el final de la segunda semana en la selva, nuestra situación se había vuelto crítica. El nivel del agua en el río finalmente había comenzado a bajar, pero 2 enfermos de fiebre, una anciana llamada Teresa y un joven llamado Juan, se encontraban en estado grave. Los antibióticos se habían acabado y el doctor Víctor solo podía ofrecerles antipiréticos hechos con la corteza de algunos árboles que Eduardo le había mostrado. «Sin medicamentos normales y equipo médico, no puedo garantizar su recuperación», dijo Víctor sombríamente en una reunión general. «Especialmente la de Teresa. Su edad y el agotamiento empeoran la situación». Teresa murió a la mañana siguiente, sin recobrar la conciencia. Fue nuestra 4ª pérdida. El funeral fue breve.
A la muerte en la selva, habíamos empezado a enfrentarnos con un pragmatismo sombrío. Después del funeral, Ricardo reunió a todos para una conversación seria. Han pasado 15 días. Si los rescatistas pudieran encontrarnos, ya lo habrían hecho. El radiofaro quizás esté dañado o su señal es demasiado débil. Tenemos que tomar una decisión: esperar más o intentar salir por nuestra cuenta. Las opiniones volvieron a dividirse. Parte del grupo, incluyendo a Eduardo y al doctor Víctor, creía que era más seguro permanecer en el lugar del accidente. Otros, liderados por Fernando y Helmut, insistían en avanzar a lo largo del río en busca de personas o asentamientos. Estamos agotando los recursos alrededor del campamento, argumentó Fernando. La caza se aleja cada vez más, las plantas comestibles escasean, y vimos una choza, lo que significa que hay gente por aquí. Pero ir con heridos y personas debilitadas a través de la selva es un riesgo enorme, replicó Víctor. Podríamos perder a más gente en el camino. Después de largos debates, llegamos a un compromiso. El grupo principal se quedaría en el campamento y una expedición de 6 personas saldría en busca de ayuda. A la expedición se ofrecieron Fernando, Helmut, Natalia, yo, Ricardo y un joven pasajero llamado Diego, que antes del accidente era instructor de escalada. Nos preparamos minuciosamente para el viaje. Reunimos una reserva de comida para 5 días, llenamos todos los recipientes disponibles con agua, fabricamos armas más sofisticadas para defendernos y cazar. Eduardo nos dio instrucciones detalladas sobre las plantas comestibles y los peligros de la selva. Manténganse cerca del río, pero no demasiado cerca de la orilla. Ahí suelen encontrarse caimanes y anacondas, aconsejó el profesor. Si se encuentran con los nativos, muéstrenles esto. Me entregó un pequeño dibujo que representaba un avión cayendo en la selva y un grupo de personas necesitadas de ayuda. La imagen era sencilla, pero comprensible incluso sin conocer el idioma. Antes del amanecer del 17º día, abandonamos el campamento. La despedida fue emotiva. Todos entendían que quizás no volveríamos a vernos. El pequeño Mateus abrazó a cada uno de nosotros, y su madre, Luisa, nos dio un amuleto, una pequeña cruz en una cadena. Para protección, dijo con lágrimas en los ojos. Los 2 primeros días de viaje transcurrieron con relativa calma. Avanzábamos a lo largo del río, señalando el camino con muescas en los árboles y construyendo refugios improvisados para pasar la noche. Fernando y Diego demostraron ser hábiles cazadores. Lograron pescar algunos peces e incluso capturar un pequeño capibara, lo que nos proporcionó proteína. Al tercer día llegamos al lugar donde habíamos visto una cabaña. Pero, para nuestra decepción, estaba vacía y, por lo visto, abandonada desde hacía meses. En su interior encontramos utensilios rudimentarios para la pesca y restos de una vieja fogata. Es una cabaña de cazadores, dedujo Fernando. Los lugareños vienen aquí por temporadas. ¿Y cuándo es la próxima temporada?, preguntó Natalia con amargura. Fernando se encogió de hombros. Depende de muchos factores: la migración de los peces, el nivel del agua, las tradiciones tribales. Decidimos seguir río abajo. Ahora que la esperanza de recibir ayuda rápida de los lugareños se había desvanecido, nuestro avance se volvió más metódico. Economizábamos energías, hacíamos paradas frecuentes para descansar y recolectar comida. Al 4.º día de camino, el clima empeoró drásticamente. El cielo se cubrió de nubes densas y comenzó a llover a cántaros. Construimos un refugio a toda prisa, pero solo ofrecía una protección mínima contra la furia de la naturaleza. Por la noche, Natalia tuvo fiebre. Posiblemente estaba comenzando la misma enfermedad que se había cobrado la vida de nuestros compañeros en el campamento. Necesito examinarte, dije, recordando los conocimientos médicos básicos que había adquirido durante la preparación de un reportaje sobre hospitales de campaña. Natalia tenía fiebre alta, pulso acelerado y un fuerte dolor de cabeza. Le di las últimas pastillas de paracetamol que quedaban en nuestro botiquín de viaje y le puse compresas de hojas frescas.
Si es malaria, necesita medicación de verdad, dijo Ricardo en voz baja cuando Natalia finalmente se durmió. Tenemos que volver al campamento o encontrar ayuda en los próximos días. En la mañana del quinto día, Natalia no podía caminar por sí sola. Construimos una camilla improvisada y nos turnamos para cargarla. El avance se ralentizó al mínimo. Al mediodía quedó claro que tendríamos que tomar una decisión difícil. Podemos separarnos, propuso Diego. Una parte del grupo se quedará con Natalia, y los más fuertes seguirán el camino a un ritmo acelerado. Separarse en la selva es una mala idea, replicó Fernando, pero parece que no tenemos otra opción. Después de una larga discusión, decidimos. Ricardo y yo nos quedaríamos con Natalia, mientras que Fernando, Helmut y Diego continuarían el camino a la ligera, avanzando lo más rápido posible. Si encontraban ayuda, volverían por nosotros. Si no, regresarían en cualquier caso en 3 días. La despedida fue dura. Repartimos las provisiones y armas restantes. El grupo que partía llevaba uno de los smartphones que aún funcionaba con GPS para marcar el camino. 3 días, dijo Fernando, estrechándome la mano con fuerza. Volveremos en 3 días, con ayuda o sin ella. Ricardo y yo construimos un refugio más sólido para Natalia y para nosotros mismos. El estado de la chica empeoraba. Los periodos de fiebre alternaban con escalofríos, y a menudo deliraba. Nos turnábamos para cuidarla, cambiándole las compresas e intentando darle a beber infusiones de hierbas que nos había enseñado Eduardo. El segundo día después de la separación del grupo, ocurrió algo imprevisto. Fui al río a buscar agua cuando oí el crujido de ramas y la respiración pesada de un animal grande. Quedándome quieto, me giré lentamente y lo vi. Un enorme jaguar que se movía sigilosamente entre la maleza directamente hacia nuestro refugio. Solo tenía un cuchillo y una lanza improvisada, una defensa lamentable contra un depredador de ese tamaño. Pero el instinto de protección superó al miedo. Grité tan fuerte como pude, agitando la lanza e intentando parecer más grande. El jaguar se detuvo, sorprendido por mi reacción. Nos miramos fijamente durante largos segundos. Entonces oí la voz de Ricardo. Él también gritaba y golpeaba con palos, haciendo ruido. El depredador vaciló, luego retrocedió a regañadientes hacia la selva. Volví al refugio, temblando por la adrenalina y consciente de lo cerca que habíamos estado de la muerte. Podría volver, dijo Ricardo. Tenemos que reforzar la defensa. Pasamos el resto del día fortaleciendo nuestro refugio y creando trampas de advertencia primitivas hechas con ramas y lianas alrededor del perímetro. Por la noche, nos turnábamos para vigilar junto a la fogata, manteniendo el fuego encendido y escuchando los sonidos de la selva. El jaguar no regresó, pero su aparición fue un cruel recordatorio de nuestra vulnerabilidad. La Amazonia no perdona la debilidad ni los errores. El tercer día después de la separación del grupo, cuando empezábamos a prepararnos para el posible regreso de nuestros compañeros, el estado de Natalia empeoró bruscamente. Su respiración se volvió superficial y rápida, y su piel adquirió un tono amarillento. No es solo malaria, dijo Ricardo sombríamente. Posiblemente sea fiebre amarilla u otra enfermedad tropical. Hicimos todo lo que pudimos, pero sin medicamentos nuestras posibilidades eran extremadamente limitadas. Por la noche, Natalia cayó en un estado de semiconsciencia, reaccionando solo al dolor intenso. La noche transcurrió en una espera angustiosa. En la mañana del cuarto día, nos dimos cuenta de que Fernando y los demás no habían regresado en el plazo prometido. Esto podía significar 2 cosas. O habían encontrado ayuda y se habían retrasado, o les había ocurrido una desgracia. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté a Ricardo. ¿Seguimos esperando o intentamos volver al campamento base? Se quedó largo rato mirando al río y después al cielo. Natalia no resistirá el camino de vuelta, y no podemos abandonarla. Esperaremos 2 días más. Si nadie viene, tendremos que tomar una decisión más difícil.
Aquel día fue el más duro de todo el tiempo que pasamos en la jungla. Natalia deliraba con la fiebre, a veces recuperaba la consciencia y no nos reconocía. Nos sentíamos absolutamente impotentes ante la enfermedad y la naturaleza salvaje. Por la noche, estábamos sentados junto a la fogata, sumidos en pensamientos sombríos, cuando oímos aquello. El sonido lejano, pero nítido, de un motor. Al principio pensé que era una alucinación por el cansancio y el estrés, pero Ricardo también levantó la cabeza. ¿Lo oyes? Sí. Me levanté de un salto. ¿Es un helicóptero? El sonido se hacía más fuerte. Ya no había duda. Era un helicóptero y se acercaba. Nos apresuramos a recoger todo lo que pudiera arder, creando una hoguera de señales. Ricardo sacó una linterna de señales del chaleco salvavidas. La batería estaba casi descargada, pero quizás bastaría para algunos destellos. El ruido de las hélices aumentaba. Entonces lo vimos. Un helicóptero militar, rastreando la jungla a lo largo del río. Aún estaba lejos, quizá a varios kilómetros, pero se movía en nuestra dirección. Gritábamos, ondeábamos ramas encendidas. Ricardo parpadeaba desesperadamente con la linterna. El helicóptero seguía avanzando, sin cambiar de rumbo. Parecía que no nos veían. ¡No! Grité desesperado. ¡No! ¡Volved! Pero el helicóptero se alejaba. El sonido de sus motores se iba apagando gradualmente. Nos quedamos allí, sin poder creer que nuestra oportunidad de salvación acababa de esfumarse. Y entonces ocurrió el milagro. El helicóptero dio un amplio rodeo y empezó a regresar. Esta vez volaba más bajo y más lento, buscando algo, o a alguien, claramente. ¡Nos han visto! Ricardo me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. ¡Nos han encontrado! El helicóptero se quedó suspendido sobre un pequeño claro a unos 200 metros de nuestro refugio. Cogimos a Natalia y, sujetándola entre los dos, nos apresuramos hacia el lugar del aterrizaje. Cuando llegamos al claro, 3 militares en uniforme de camuflaje saltaron del helicóptero. Y con ellos, Fernando, demacrado, con un brazo vendado, pero vivo. «Gleb, Ricardo», corrió hacia nosotros. «Estáis vivos. ¿Y Natalia?» «Viva, pero en estado grave», respondí, apenas conteniendo las lágrimas de alivio. Los médicos militares se ocuparon inmediatamente de Natalia, llevándosela al helicóptero. Uno de ellos, que hablaba inglés, explicó brevemente la situación. Sus amigos llegaron a un pequeño poblado a 80 kilómetros de aquí. Desde allí enviaron una señal a los rescatistas. Llevamos 3 días buscándolos. ¿Y los demás?, preguntó Ricardo. ¿El grupo del campamento base? Otros helicópteros se dirigen allí siguiendo las coordenadas que proporcionó su amigo, respondió el militar. Ahora todo estará bien. Cuando el helicóptero se elevó sobre la jungla, miré hacia abajo, a la interminable alfombra verde que por poco se convierte en nuestra tumba. 21 días en el corazón del Amazonas me cambiaron para siempre. Sabía que una parte de mí se quedaría allí, entre los árboles ancestrales y las bestias salvajes, en un lugar donde el hombre regresa a su verdadera esencia, un ser vulnerable, pero increíblemente resistente. El helicóptero militar nos trasladó a un hospital de campaña en las afueras de la pequeña ciudad de Manacapuru, a unos 300 kilómetros del lugar del accidente. Natalia fue conectada inmediatamente a sistemas de soporte vital y comenzó la terapia intensiva. Le diagnosticaron una forma grave de malaria, complicada por una infección bacteriana. Ricardo, Fernando y yo también fuimos hospitalizados. Los médicos me encontraron deshidratado, exhausto, con múltiples cortes y picaduras de insectos infectadas y una fase inicial de fiebre tropical. Pero lo principal era que estábamos vivos. Fernando contó lo que ocurrió después de nuestra separación. Él, Helmut y Diego se movieron casi sin parar, avanzando río abajo.
Al segundo día de camino, Helmut resbaló en unas rocas mojadas y se dañó gravemente la rodilla. A pesar de la lesión, continuaron su camino. Al amanecer del tercer día, se encontraron con un pequeño asentamiento de pescadores. Solo 5 chozas en la orilla del río. Los lugareños al principio desconfiaron, pero cuando entendieron la situación, les brindaron ayuda. Uno de los pescadores tenía una vieja radio con un transmisor, con la que logró contactar a la ciudad más cercana y transmitir una señal de socorro. «Tuvimos suerte», dijo Fernando. «Si hubiéramos ido en otra dirección o hubiéramos pasado por alto ese asentamiento en la jungla, podríamos haber estado deambulando durante semanas». Helmut y Diego se quedaron en ese asentamiento. Helmut debido a la lesión, y Diego para ayudar a los rescatistas a determinar con mayor precisión nuestras coordenadas. Al día siguiente de nuestro rescate, supimos que el resto del grupo del campamento base también había sido evacuado. De las 18 personas que quedaban allí, 16 sobrevivieron. 2 más murieron a causa de enfermedades y complicaciones de las heridas. Un pasajero anciano, João, y uno de los heridos graves, cuyo nombre no conocía. En total, de las 143 personas a bordo del avión siniestrado, solo sobrevivieron 17. 17 de 143. Esta estadística me persiguió en mis pesadillas. 3 días después de mi ingreso en el hospital, cuando mi estado se estabilizó, me visitaron 2 hombres de traje, representantes de la aerolínea y de la Administración de Aviación Civil brasileña. Me hicieron preguntas sobre el accidente, sobre los últimos minutos antes de la caída, sobre lo que había dicho el capitán. «La investigación no ha hecho más que empezar», dijo uno de ellos. «Pero los datos preliminares apuntan a un fallo técnico agravado por las condiciones meteorológicas». Les conté todo lo que recordaba, aunque muchos detalles del accidente se habían borrado de mi memoria, un mecanismo de defensa de la psique, como me explicó más tarde el psicólogo. Al 5.º día, entró en la habitación alguien a quien no esperaba ver. Mi editor, Mijail, había volado desde Moscú en cuanto supo que me habían encontrado con vida. «Tienes una pinta de mierda», me dijo en lugar de saludar, pero tenía lágrimas en los ojos. «Hola a ti también», respondí con una débil sonrisa. «Vaya viaje te has pegado para este cumplido». Mijail me contó que nuestro accidente había sido noticia internacional. La búsqueda se había prolongado durante 3 semanas y muchos ya daban a todos los pasajeros por muertos. Nuestro rescate lo calificaban de milagro. «¿Te das cuenta de que tienes el material exclusivo del siglo?», me preguntó Mijail. «Una historia de supervivencia que ha conmocionado al mundo». Asentí. Durante todo ese tiempo en la selva, había seguido escribiendo, incluso cuando parecía que no íbamos a salir de allí. Quizá, inconscientemente, creía que algún día encontrarían y leerían esas notas. O tal vez, era solo una forma de mantener la cordura en una situación extrema. «Voy a escribir esta historia», dije. «Pero no ahora. Primero necesito entender qué ocurrió. ¿Y en qué me he convertido después de todo esto?». Una semana después, me dieron el alta del hospital. Natalia seguía en estado crítico, pero los médicos se mostraban cautelosamente optimistas. Los demás supervivientes volvían poco a poco a la normalidad. Algunos ya habían volado de vuelta a casa, otros seguían recibiendo tratamiento. Antes de irme, visité a cada uno de nuestros compañeros de infortunio. Con algunos intercambiamos contactos y prometimos mantenernos en contacto. Pero todos entendíamos que lo que nos había unido era demasiado intenso, demasiado traumático, como para construir sobre ello una amistad corriente. El último al que visité fue al profesor Eduardo Méndez. A pesar de su edad y de lo que había pasado, tenía un aspecto sorprendentemente animado. «¿Sabes, Gleb?», me dijo mientras estábamos sentados en el jardín del hospital. «He estudiado el Amazonas toda mi vida, pero solo cuando me encontré al borde de la muerte en sus entrañas, comprendí verdaderamente su esencia». «¿Y cuál es?», pregunté.
En la absoluta indiferencia y la absoluta armonía al mismo tiempo, respondió el profesor. La selva no es malvada ni bondadosa. Simplemente existe según sus propias leyes. Y esas leyes llevan millones de años funcionando, mucho antes de nosotros, y seguirán funcionando después de nosotros. Entendía a lo que se refería. En la selva no éramos víctimas del destino, sino simplemente elementos del ecosistema que o se adaptaban o perecían. ¿Qué va a hacer ahora?, pregunté. Eduardo sonrió. Volveré al trabajo. Tengo nuevos datos sobre la flora amazónica, observaciones que hice durante nuestra aventura. ¿Y tú? Escribiré esta historia, respondí. La gente no solo debe saber cómo sobrevivimos, sino también lo que comprendimos. Sobre la selva, sobre nosotros mismos, sobre la vida. Bien, asintió el profesor. Solo no romantices la naturaleza. Es hermosa, pero implacable. 2 semanas después del rescate, regresé a Rusia. El encuentro con mi familia fue muy emotivo. Mis padres, mi hermana, mis amigos, todos lloraban y me abrazaban, como si no pudieran creer que realmente estaba vivo. Físicamente me recuperaba rápido. Los kilos perdidos volvían, las heridas cicatrizaban, incluso el bronceado se iba atenuando gradualmente. Pero psicológicamente el proceso era más complejo. Me despertaba por las noches con pesadillas en las que caía una y otra vez en la inmensidad de la selva verde. A veces me quedaba paralizado en medio del día al oír un sonido que me recordaba al rugido de un jaguar o al estruendo de un aguacero tropical. El psicólogo me dijo que era una reacción normal al trauma vivido y que, con el tiempo, los síntomas deberían disminuir. Pero una parte de mí no quería que desaparecieran por completo. Esos recuerdos, por muy duros que fueran, se habían convertido en parte de mi nueva identidad. Un mes después de mi regreso, empecé a escribir un libro sobre nuestra supervivencia. El trabajo avanzaba lentamente. Cada episodio exigía una inmersión emocional en aquellos días, lo que era doloroso pero necesario. Mantenía contacto con algunos de los supervivientes. Natalia se recuperó tras 2 meses en el hospital y volvió a estudiar, aunque su salud quedó resentida. Fernando consiguió un trabajo como consultor en una empresa que organiza expediciones ecológicas. Ricardo, después de una larga rehabilitación, volvió a volar, aunque ahora solo en vuelos nacionales. El pequeño Mateo, según su madre, Luisa, se había convertido en una celebridad local en su ciudad natal. Dibujaba cuadros asombrosamente detallados de la selva y de los animales que había visto. Los psicólogos consideraban que era su forma de procesar la experiencia traumática. 6 meses después, mi libro estaba terminado. El editor lo tituló 21 días en el infierno verde, algo que no me gustó. La selva no era un infierno, sino simplemente otro mundo, regido por sus propias leyes. Después de largas deliberaciones, nos decidimos por el título Supervivientes, 21 días en el corazón del Amazonas. El libro fue un éxito inesperado. Me invitaban a entrevistas, programas de televisión y conferencias. La gente quería saber cada detalle de nuestra supervivencia, cada emoción, cada decisión. Yo procuraba ser honesto, sin adornar la historia, pero tampoco recreándome en los momentos más horribles. 1 año después de la catástrofe, la Autoridad Aeronáutica Brasileña publicó el informe oficial sobre las causas del accidente. Como se había supuesto, la culpa fue de un fallo técnico, un defecto en el sistema hidráulico que no se detectó durante la revisión. En combinación con fuertes turbulencias, esto provocó la pérdida de control y la caída. Se presentaron demandas contra la aerolínea por parte de las familias de los fallecidos y de los pasajeros supervivientes. La mayoría de los casos se resolvieron mediante acuerdos extrajudiciales. Yo recibí una compensación considerable, parte de la cual doné a una fundación para la protección de la selva amazónica y los pueblos indígenas. 2 años después del accidente, regresé a Brasil. No por trabajo ni por entrevistas. Quería ver el lugar donde habíamos luchado por sobrevivir.
Las autoridades locales no aprobaban la idea, considerándola demasiado arriesgada, pero insistí. Con un pequeño grupo de guías y, esta vez, con el equipo adecuado, partimos hacia el lugar del siniestro. El viaje duró 4 días. Incluso con guías experimentados, la selva seguía siendo difícil de penetrar. Cuando por fin llegamos al claro donde se estrelló el avión, me asombró la rapidez con la que la naturaleza había reclamado lo suyo. La mayor parte de los restos estaban cubiertos de lianas y musgo. Nuestras primitivas chozas se habían derrumbado hacía tiempo, y de las hogueras no quedaba ni rastro. Solo las piezas metálicas del fuselaje aún se vislumbraban entre el verdor, como extraños artefactos de una civilización desaparecida. Me quedé de pie en el lugar donde habíamos enterrado a nuestros compañeros. Ahora era imposible determinar la ubicación exacta de las tumbas. La selva las había engullido por completo. Pero, tal vez, así tenía que ser. Se habían convertido en parte de ese lugar, parte del ciclo eterno de vida y muerte. Pasé varias horas en el claro, simplemente sentado y escuchando los sonidos de la selva. Ya no me parecían hostiles ni aterradores. Ahora escuchaba en ellos una compleja sinfonía de vida, hermosa, salvaje, indiferente al sufrimiento humano, pero sin regodearse en él. Antes de marcharme, dejé en el lugar de nuestro campamento un pequeño monumento conmemorativo, una sencilla cruz de madera con los nombres de los que no regresaron. Sabía que pronto la selva también la engulliría, pero eso no importaba. Lo importante era el acto mismo de recordar. Mientras regresaba a la civilización, pensaba en cómo había cambiado en esos 2 años. La catástrofe y los posteriores 21 días en la selva habían dividido mi vida en un antes y un después. En el mundo antes, yo era un periodista ambicioso, a la caza de exclusivas y del ascenso profesional. En el mundo después, me había convertido en una persona que comprende el verdadero valor de cada inhalación, de cada encuentro, de cada momento de silencio y paz. Seguí escribiendo, pero ahora más sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, sobre la fragilidad de nuestra civilización frente a los elementos, sobre cómo las situaciones extremas sacan a la luz la verdadera esencia de las personas. A veces recibía cartas de otros supervivientes. Rara vez nos veíamos. Cada uno de nosotros seguía su propio camino de curación. Pero entre nosotros quedaba un vínculo invisible, imposible de explicar a quienes no habían estado allí, en el corazón del Amazonas. Natalia, en una de sus cartas, escribió una frase que quizá reflejaba mejor nuestra experiencia común. No solo sobrevivimos en la selva ahora vive en nosotros. Y era verdad. Cada uno de nosotros se llevó una parte de aquel mundo salvaje, hermoso e implacable. Se manifestaba en momentos inesperados, en una especial atención a los sonidos de la naturaleza, en la capacidad de apreciar placeres sencillos como el agua limpia y un techo sobre la cabeza, en una comprensión instintiva del tiempo, en un agudizado sentido del peligro. Habíamos cambiado para siempre. Y, tal vez, en eso radicaba la principal lección del Amazonas. El mundo está en constante cambio, y nosotros cambiamos con él. No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios. Ahora, 3 años después del accidente, miro mis cicatrices, físicas y emocionales, no como un recordatorio del trauma, sino como un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Perdimos a muchos en aquella selva, pero los que sobrevivimos obtuvimos algo inestimable, la comprensión de lo que significa estar verdaderamente vivo. Y si mañana tuviera que enfrentarme de nuevo a la naturaleza salvaje, estaría preparado. No porque me haya vuelto más fuerte o más inteligente, sino porque he aprendido la principal ley de la supervivencia: respetar el mundo que nos rodea, comprender sus ritmos y encontrar mi lugar en su danza eterna de vida y muerte. Al fin y al cabo, todos somos pasajeros en este planeta. Y nuestro vuelo puede terminar en cualquier momento.
Lo importante no es cuánto tiempo volamos, sino cómo vivimos cada segundo de este asombroso viaje.